Bueno, nos encontramos nuevamente hoy en un jueves con el gusto de compartir con todos ustedes nuestro programa Mundo Laboral MX, que se transmite gracias al espacio que nos proporciona IMEFI TV para poder platicar con todos ustedes de las nuevas aspectos, novedades que están apareciendo en el mundo del derecho al trabajo. Bueno, en este caso, paradójicamente, el mes de marzo pareciera que es un periodo de pausa previo a los aspectos de pago de PTU que ya se vienen prácticamente durante los próximos 2 meses. Sin embargo, déjenme decirles que marzo ha sido un mes que, más allá de lo políticamente correcto, representa un mes donde se han dado situaciones en el mundo laboral que son significativas y que dan pie a este programa desde el punto de vista internacional y nacional. El tema que nos ocupa el día de hoy corresponde al tema de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, los avances de México. Y déjenme decirles que estos asuntos no son nuevos. Lo que sí es nuevo, y esto es lo que nos está impactando en el mundo del trabajo, es que el pasado 15 de marzo, hace algunos días apenas, fuimos enterados por parte del Senado de la República, por la de Comunicación Social a través de su boletín 925, que el Pleno del Senado aprueba el convenio 190 de la OIT. Este elimina la violencia y el acoso laboral y con esto México se suma a un selecto grupo de países, somos el número 22º, que estamos ya ratificando esta adhesión que propone esta organización dependiente de la Organización de las Naciones Unidas para enfrentar claramente y decididamente la parte de violencia y acoso laboral. Déjenme decirles que el siguiente paso posterior a esta ratificación que hace el Senado del convenio 190, que déjenme decirles que no es nuevo, ¿eh? El convenio 190 de la OIT fue aprobado en Ginebra el pasado, hace 2 años, el 21 de junio de 2000, ¿no? Ya 2019, ya vamos para 2 y fracción. No es nuevo, pero sí la incorporación del Estado mexicano y la poca difusión que ha tenido en el contexto internacional, sobre todo por los efectos de la pandemia que estamos viviendo. Pero sí es importante señalar que este reconocimiento tendrá un posterior manejo legislativo, básicamente cuando pase al Poder Ejecutivo Federal, ya siendo aprobado por el Senado de la República, y en ese sentido ya forma parte de nuestras leyes fundamentales de México. Entonces, yo esperaría que en este mes, donde de alguna manera estamos teniendo la conmemoración del 8 de marzo, podamos avanzar no solamente en la parte normativa, sino también de las políticas públicas con relación al combate a toda forma de violencia y de acoso laboral, incluyendo la parte de la violencia y acoso de género, y políticas efectivas que puedan señalar esa tolerancia cero a esto que no nada más corresponde a los privados, sino también debe involucrar al gobierno. Entonces, déjenme decirles que, como bien lo señala nuestro texto constitucional, el propio artículo 1 de la Constitución nos señala que en nuestro país los derechos humanos de los que gozan todas las personas, independientemente de cualquier condición, están reconocidos en nuestra propia Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Entonces, esta es la parte del involucramiento donde tanto a los públicos, las autoridades, en todos sus ámbitos, eventualmente federal, estatal, municipal, la parte de lo que serían eventualmente los poderes de la Unión, no nada más el poder ejecutivo, sino también poder judicial, poderes legislativos y demás, tanto a nivel nacional, federal o bien subnacionales, y a todas las empresas y a todos los patrones del país. Nos importa porque son congruentes con la parte de la búsqueda de la paz. La paz no es solamente la ausencia de guerra o de conflicto. La paz nos implica, laboralmente hablando, la paz laboral es eliminar en la medida de lo posible todos aquellos conflictos que eventualmente generen un ambiente que afecte a las relaciones de trabajo.
Por eso es que eventualmente en materia colectiva hablamos de la huelga como ese rompimiento de la paz laboral en los centros de trabajo, o las rescisiones o los despidos a nivel individual como ese rompimiento de la paz porque tenemos el conflicto. En ese sentido, lo que se buscan son las mejores condiciones, en este caso, condiciones óptimas para prestar un servicio adecuado. Y esto, este convenio 190 de la OIT simplemente ratifica esa línea que ha estado manejando el Estado mexicano sobre la progresividad de los derechos humanos y en específico del trabajo digno decente, lo cual obviamente celebro, porque si bien ya teníamos reconocidos dentro de nuestra propia legislación laboral, a través de la reforma del 30 de noviembre de 2012, la figura de lo que sería, en este caso, el hostigamiento y el acoso sexual, esto realmente entraría a una política en la cual se trabajaría para hacer las adecuaciones normativas y deberían llegar a los centros de trabajo. Pero no me adelanto. Este convenio 190 pasará al Poder Ejecutivo y de ahí vamos a tener un mecanismo muy interesante para la plena vigencia de este instrumento. Corresponderá dar el aviso correspondiente a la Organización Internacional del Trabajo a través de su director general para, en este caso lo tenemos dividido, la parte de lo que es el director general de este organismo en México y en Cuba. Y en este caso vamos a contar con un plazo de 12 meses para, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, hacer los mecanismos correspondientes para poder hacerlo válido dentro de nuestra norma. ¿Qué es lo que viene? Lo más seguro es la inspección de trabajo. Pero más allá de eso, debe ser el compromiso irreductible por parte de los patrones, por parte de los trabajadores, a través de las comisiones que eventualmente se generen para esto, poder hablar de ese compromiso a la tolerancia cero a este tipo de violencia. Y esto obviamente se maneja por lo que señala precisamente Furtado de Oliveira, que sería este director general para México y Cuba del organismo correspondiente. Entonces, eso sería lo primero que podría yo comentarles con relación a la figura de este acuerdo 190. Ahora, el hostigamiento y el acoso sexual están perfectamente reconocidos, como les decía, desde el 30 de noviembre de 2012 dentro de nuestra ley del trabajo. El artículo 3 bis define al hostigamiento como el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Este es el hostigamiento. La característica es, va a haber una relación de subordinación, es decir, una persona tiene una posición de poder con relación a la víctima. Esto es muy importante. Mientras que el acoso sexual se define por parte de nuestra Ley Federal del Trabajo como una forma de violencia en la que, si bien no hay subordinación, no hay esta relación jerárquica, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Entonces, podríamos pensar que una conducta reprochable como el acoso sexual pudiera darse en el ámbito de los compañeros de trabajo, mientras que la figura del hostigamiento podría darse y también como conducta reprochable dentro de una relación de jefe a empleado. Entonces, esta será la primera distinción que deberíamos considerar y como reitero, ya estaba establecida dentro de nuestra propia Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, aquí, al tener ya este convenio 190, la idea principalmente de este instrumento, que déjenme decirles que también nace dentro del seno de la propia organización de las Naciones Unidas, la OIT es una oficina, de hecho, la OIT surge previo a la ONU y es la primera agencia que reconoce un tratamiento internacional. Entonces, la OIT también estableció una recomendación que fue la 206, precisamente en materia de derechos laborales.
¿Cuál es el impacto que tiene en el ámbito nacional, en el ámbito internacional? Pues son las primeras normas que en materia laboral nos hablan de un marco común para tres aspectos específicos, tres verbos: la prevención, la remediación y la eliminación de este tipo de violencias. La violencia y acoso en el mundo de trabajo y la violencia y acoso por razón de género. Entonces, esta es la importancia de este instrumento internacional: prevenir, remediar y eliminar. ¿Y cómo se va a lograr la implementación de esta norma? Pues aquí lo que vamos a tener es, en primera, delimitar cuál será la protección de vida que se va a brindar a través de este instrumento internacional, que, como les comentaba, próximamente será norma fundamental en el Estado mexicano. Lo primero es que va a proteger a todas las personas asalariadas, independientemente de cuál sea su situación contractual. Y aquí es importante recordar que la Ley Federal del Trabajo reconoce básicamente dos formas de contratación. Más allá de contratación, ahí lo estoy lamentando, dos formas en las que inicia la relación de trabajo. Una es reconocimiento de facto de la relación de trabajo, es decir, no hay contrato, es verbal, llamémoslo así, está en el entendido de que tú vas a prestar un trabajo personal subordinado y a cambio del mismo recibirás un salario, y esto no requirió más allá del acuerdo entre las partes. Ojo, no es lo ideal. Lo ideal es que conste, como debe ser, en la siguiente forma, que es el contrato de trabajo, preferentemente individual de trabajo. Sabemos que será imputable al patrón la falta de esta formalidad, y en los casos en que existan contratos colectivos de trabajo, bueno, la ley no señala que se tenga que tener contrato individual, pero es lo recomendable. Entonces tenemos dos puntos importantes. No es necesario tener un contrato de trabajo, sino que se dé, de hecho, una relación de trabajo para que cualquier persona sea beneficiaria de los alcances del convenio 190 como persona asalariada. Entonces aquí podemos ver que está alineado a nuestra normatividad en un principio. Pero también el convenio 190 va a proteger a las personas que estén en formación de ser trabajadores. Y aquí tenemos, así lo señala inclusive la propia norma, al carácter de los pasantes. Y lo veo en las clases en las que tengo la fortuna de impartir. Muchos alumnos son abogados en ciernes, se están preparando y eventualmente estarán prestando sus servicios al amparo de una carta de pasante, o muchas veces sin tener esta responsabilidad normativamente estipulada, sí estén colaborando en despachos jurídicos, en el caso concreto del ámbito jurídico. Pero estas pasantías eventualmente, independientemente de que se reconozcan jurídicamente con toda la protección de vida, también nos hablaría de gente que está en aprendizaje de la carrera. Por eso es que nos habla tanto para pasantes como aprendices. De manera específica, en nuestro derecho de trabajo se reconoce la figura del contrato con un periodo de capacitación inicial, que esta pudiera ser eventualmente con una duración de 3 a 6 meses, donde se tendrá que acreditar la adquisición de los conocimientos. Bueno, esta figura reconocida dentro de nuestra norma, pues también implica necesariamente que las personas sujetas a la misma, patrón y trabajador, estarán sujetas debidamente a esta protección del artículo 190. No se constriñe tampoco este convenio a estos trabajadores, a los que aprenden y a los que ya están trabajando, sino también a las personas que ya no trabajan. Es decir, la norma protegerá a los trabajadores despedidos, y aquí es donde viene lo importante. También va a proteger la norma, el convenio 190, a las personas que realizan un trabajo voluntario, es decir, que no perciben necesariamente un salario, así como a todas aquellas que estén en búsqueda de un empleo o bien que estén con el carácter de postulantes. Sabemos que se pueden dar situaciones de violencia o acoso, habría que definirlas dentro de nuestra norma,
Pero todos estos que hemos escuchado y hemos visto como conductas claramente reprochables, como el condicionar el acceso a la vida laboral a conductas de violencia o acoso para poder acceder a las mismas, serán puntos relevantes de protección dentro del mundo del convenio 190. Y pues no podemos olvidar la parte con la que cerraremos la pinza, que corresponde obviamente a la parte de los que ejercen una función de autoridad, a los empleadores. Entonces, el convenio 190 lo estamos apenas empezando a desmenuzar, estamos hablando de apenas el ámbito de protección, a quienes va a cubrir y no se vayan, ya tenemos, ya nos alcanzó la primera parte de este programa, tenemos unos momentos, nuestro corte, 2 minutos, no se vayan, seguimos hablando del convenio 190 de la OIT, los alcances para México. Regresamos en un momento. Como les comentaba hace unos momentos, el convenio 190 es interesante, la verdad, comentaba hace rato con mi producción, los alcances del mismo son interesantes porque está elevando en este momento el cumplimiento de los derechos humanos, no nada más al ámbito de la oposición que hay del ciudadano al gobierno, sino que aquí inclusive en el ámbito de los privados estamos hablando de violación de derechos humanos. Y eso es muy importante porque ya vimos a quienes protege y no nada más se limita al ámbito del derecho laboral, sino que vamos a hablar también de las personas que hacen un trabajo de voluntariado, las personas que están en ciernes de entrar a trabajar, es decir, los que están buscando empleo y los que ya fueron despedidos. Entonces, con esto estamos hablando obviamente de que el impacto dentro del mundo del derecho laboral es significativo. Pero eso fue hace unos momentos, antes del corte. Debemos contemplar también que el propio convenio 190, con relación a su alcance, nos habla también de la protección que se debe dar durante el trabajo, así lo señala, en relación con el trabajo y como resultado del trabajo. Y lo que debemos cuidar y debemos entender es que estas situaciones de acoso y violencia se pueden dar tanto en el lugar de trabajo, tanto en espacios públicos como privados. También en lugares donde se le paga al trabajador, donde éste disfruta de su descanso o de sus alimentos, así como en las instalaciones sanitarias o de aseo que al interior de los centros de trabajo se tengan, e inclusive en los propios vestidores. También se reconoce que puede existir violencia o acoso en los desplazamientos, es decir, si yo tengo que realizar un trabajo fuera de mi centro habitual, ejemplo, si tengo que ir a Cancún o a Acapulco, o si fuera los lugares turísticos, no, vamos a pensar Monterrey o Guadalajara para cumplir con mis actividades de consultoría, viajo con alguna otra persona, podríamos sufrir eventualmente esa situación, ¿no? También las actividades sociales, pudiendo entenderse los típicos brindis de fines de año, por ejemplo, convivencias de Días de las Madres, y demás, que pudiera dar una situación de acoso, o bien en eventos de formación, es decir, capacitación y o adiestramiento, los contempla el artículo 190. Ahora bien, uno de los puntos muy importantes que se refiere al artículo tercero de este convenio se refiere al marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo. Y esto nos refiere obviamente a las tecnologías de la información y comunicación. Reconoce en este caso de manera explícita el ciberbullying o eventualmente este acoso que han sido combatidos dentro de nuestras propias normas jurídicas, por ejemplo, dentro del ámbito de la famosa ley Olimpia, ¿no? También se reconoce la posibilidad de que existan conductas reprochables, como es en el alojamiento proporcionado por el empleador. No olvidemos, parte de las obligaciones de lo que es trabajo digno decente incluirían eventualmente el derecho de acceso a la habitación por parte de los trabajadores. Y un punto muy interesante, el reconocimiento de este tipo en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. Entonces, el ámbito espacial,
de aplicación del convenio 190 no solamente se refiere exclusivamente al lugar donde el trabajador presta sus servicios personales y subordinados, sino que habla de una esfera espacial sumamente amplia, donde trasciende esta parte y eventualmente nos debe hacer pensar en que como patrones debemos tener perfectamente identificados cuáles son los posibles lugares de riesgo donde se presenten este tipo de conductas. Entonces, tenemos ya esto, ¿a qué personas va a proteger y los ámbitos? Y obviamente esto se traduce en obligaciones que debe de cumplir tanto el gobierno como los patrones. Nosotros dentro del mundo laboral debemos estar conscientes que parte de las adecuaciones que implicará la plena vigencia del código, de este caso del convenio 190, tendrá que hablar necesariamente de modificar Ley Federal del Trabajo. No podemos limitarnos a esta parte del artículo 3 bis que acabamos de comentar, donde se definen estas conductas y que eventualmente se verán reflejadas en el artículo 47, cuando habla de todas aquellas conductas del trabajador que dan lugar a una rescisión. Los trabajadores pueden, ya lo habíamos visto, hablar de acoso, ¿sí? Es el que se da en el ámbito de los trabajadores, donde no hay una relación de subordinación. Pero también dentro del artículo 51, donde eventualmente podemos hablar de conductas que eventualmente las autoridades o los representantes del patrón se den que constituyen hostigamiento sexual. Entonces, la Ley Federal de Trabajo tendrá que modificarse para dar plena vigencia y cumplimiento a este convenio, que ya será obligatorio para el Estado mexicano. También deberá considerarse la ley burocrática, porque, como lo comentábamos, el ámbito de los trabajadores burocráticos muchas veces escapa de los grandes derechos que se logran de la ley del trabajo. Ejemplo claro, el teletrabajo. Sigue sin estar considerado para los trabajadores burocráticos de todos los niveles, federal, estatal y municipal. Entonces, necesitamos implementarlo dentro de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, pero también de su propia ley orgánica. Entonces, aquí de esto también debe impactar muy probablemente, esto ya será de acuerdo a lo que determinen los legisladores, muy probablemente la parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por lo que hace su propia ley orgánica, la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el propio Código Penal Federal. Entonces, la trascendencia de este convenio 190 no solamente es que ya el Estado mexicano reconozca y ubique algunos puntos en concreto. Déjenme compartirles que obviamente hay muchos, pero aspectos significativos que pudiéramos hablar del convenio 190 y sus aportaciones que eventualmente se verán reflejadas en el Estado mexicano un año posterior a que se ratifique ante la oficina del director general de la OIT, es que se establecen ya definiciones precisas sobre este tipo de conductas reprochables y que podemos aprovechar que ya México tiene avances con relación a estos aspectos dentro del propio artículo tercero bis, artículo 47 y 51, y eventualmente las políticas que se establezcan de integridad y que hemos tratado ya en este programa en otros tiempos, con relación a una conducta donde exista ese pleno convencimiento por parte de toda la organización, tanto patrones como trabajadores, de cero tolerancia a las conductas violentas. El siguiente paso o el siguiente punto relevante que debemos considerar del convenio es la armonización de la normatividad. Y creo que aquí uno de los puntos más importantes será que la inspección de trabajo, por lo que complete el mundo laboral, deberá contemplar esta parte de aplicación de este convenio como ley fundamental en México al interior de los privados y de los públicos en su carácter de empleadores. Es decir, si bien tenemos ya establecidas 5 comisiones mixtas contempladas en la Ley Federal del Trabajo, yo no dudaría que eventualmente la unión de representantes del patrón y representantes de los trabajadores para hablar del seguimiento a las instancias de prevención
remediación y sanción de estas conductas se establezcan a través de un cuerpo colegiado como lo es estas comisiones mixtas para establecer esos puntos de prevención, remediación y eventualmente atención. También deberíamos ver las políticas públicas que se establezcan y que garanticen ese derecho a la igualdad. No olvidemos, aquí debemos hablar de dos tipos de igualdades, no nada más el aspecto de la igualdad que aplica en materia de derecho al trabajo, que es a salario igual, perdón, a trabajo igual, salario igual. Esa es la igualdad laboral. Aquí debemos considerar la igualdad sustantiva, que se reconoce en nuestro texto normativo y es la que prevalece entre hombres y mujeres trabajadores. Entonces, esta es la parte importante, ya esta es la norma, hay que materializarla y creo que uno de los elementos más importantes es que esto se realice a través de políticas públicas. Esto deberá estar eventualmente reflejado dentro de las condiciones de seguridad, higiene en el trabajo. Entonces, podríamos definir o crear eventualmente una nueva comisión o que dentro de la misma comisión mixta de seguridad se contemple. Y esto nos habla ya de un conocimiento especializado porque deberíamos identificar cuáles son las ocupaciones más expuestas, perdón, a este tipo de conductas. Entonces, no basta nada más el, el que podamos decir que en el ámbito de la industria de radio y televisión, cinematografía, se dan estas situaciones y los hemos escuchado últimamente, donde prácticamente para pertenecer o entrar, hay que, muchos productores han hecho conductas indebidas, lo hemos visto últimamente, es una verdad, de que se transmite de boca en boca, no tengo como dicen por ahí, no tengo pruebas, pero no lo dudo. Y bueno, y también deberíamos considerar mecanismos expeditos suficientes para la denuncia y reparación integral. Y aquí en este caso no olvidemos la investigación de este tipo de asuntos de hostigamiento, de acoso, porque generalmente ocurren en el ámbito del silencio, del escondite, del aprovechar la situación donde no existan cámaras, donde estuvimos solos, este tipo de situaciones. Obviamente se tiene que investigar con una perspectiva diferente. Y uno de los puntos importantes que se tiene para hacer el reconocimiento de este tipo de conductas es precisamente darle prioridad a la declaración inicial de la víctima, cosa que obviamente nos habla de capacitaciones específicas para las personas que hacen las investigaciones correspondientes. Entonces, no olvidemos, muchas veces los asuntos no avanzan más por deficiencias en las investigaciones. Entonces, no neguemos que estas situaciones se pueden dar. Esto es lo más importante. Las situaciones de acoso y hostigamiento sexual o por violencia de género, ojo, no necesariamente lo estamos afirmando. Quedémonos con esto. Pero quedémonos también con la certeza de que esto se podría dar. Y en ese sentido, tenemos que considerar que al interior de las organizaciones deben darse necesariamente situaciones en las que se dé precisamente la posibilidad de una investigación seria, fuerte, conveniente. Y con relación a las medidas de reparación, si bien el convenio 190 no entra a detalle, pues deberíamos considerar que eventualmente es un derecho humano y como tal debería entrar dentro del estándar de reparación integral de los derechos humanos, como son las propias medidas de restitución, la rehabilitación, en su caso la compensación, la satisfacción plena y sobre todo la garantía de no repetición. No olvidemos, podríamos eventualmente, bajo esos mecanismos estandarizados de derechos humanos, más allá de la indemnización, las medidas de satisfacción que podrían ser las declaraciones oficiales, es decir, en esta empresa, nosotros estamos en contra de este tipo de conductas. También la verificación de los hechos, en su caso, acudir a las autoridades correspondientes, por eso es que el Código Penal debe homologarse.
eventualmente la disculpa pública, que ojo, aquí es muy importante y creo que se ha soslayado la parte de la disculpa pública. La disculpa pública no nada más es salir a decir que como institución nos disculpamos por esto, no. La disculpa implica el reconocimiento de un hecho que es deleznable, que eventualmente nos faltó tomar medidas suficientes de satisfacción y pedir esta disculpa. Entraña todo esto. Por eso es que la disculpa pública tiene un papel preponderante como medida de satisfacción dentro de los derechos humanos. Y dentro de esas medidas, pues obviamente la aplicación de las medidas judiciales o administrativas que correspondan. Ejemplo, la separación del puesto, entre otras cosas. También los derechos, la presunción de inocencia en un momento dado. Ahora, las medidas de no repetición en derechos humanos, pues obviamente nos hablan de aspectos muy relevantes, como es la supervisión por parte de la autoridad, la prohibición de que se acuda a un lugar determinado o la obligación de residir en él en caso de existir peligro inminente para la víctima. Estos mecanismos de disuasión de queja o denuncia son relevantes. La caución o garantía de no volver a ofender, la asistencia a cursos de capacitación o sensibilización sobre derechos humanos y en concreto sobre hostigamiento y acoso, o bien ampliándolos todavía a la parte de lo que sería la proyección de violencia de género. Y en su caso, todas aquellas medidas complementarias que en su caso hubiesen provocado una situación, por ejemplo, quiero pensar en un brindis de fin de año, el consumo irresponsable de alcohol que hubiese dado eventualmente pie a que se relajaran conductas deseables y que se hubiera dado una situación de violencia o acoso sexual. Entonces, en su caso, no olvidemos que una persona alcohólica pues, es un enfermo, pero también eventualmente la asistencia a tratamiento correspondiente para que en su caso esta adicción pueda ser tratada. Entonces, todos estos son los estándares que en materia de derechos humanos ya están considerados y en este caso, al hablar del convenio 190, pues tenemos situaciones específicas que debemos considerar. Finalmente, ya estamos sobre tiempo con relación al artículo, al convenio 190. Déjenme decirles nada más que aquí hay unos puntos muy importantes con relación a la aplicación del ámbito público-privado. Y aquí es importante el establecimiento de políticas efectivas que los gobiernos establezcan como Estados miembros, reconociendo eventualmente la economía informal. Las personas que están en el ámbito de la economía informal, como ya lo vimos, eventualmente podrían ser sujetos a ser protegidos dentro de este convenio 190. Es decir, quiero enfocarme en estas personas que trabajan dentro de, vamos a pensar, yo atiendo un puesto de tianguis, de ropa usada. Pues eventualmente también soy un trabajador, quiero romper este esquema, pensando en esta universalidad de derechos del 190. También debería reconocer esta parte específica y eventualmente debo considerar que eh, tengo que establecer como política pública abarcar a todos estos trabajadores. Pero bueno, hemos llegado ya prácticamente al final del programa. Solamente reconocer a través de este espacio la gran aportación que el Senado mexicano logró con relación a esto, porque déjenme decirles que fue una aprobación por unanimidad. Y me congratulo que en periodos de polarización política, las organizaciones políticas, como son los partidos políticos, lograron tener consenso en el amplio mundo del derecho laboral. Convenio 190. Está llegando, será una realidad. Esperemos su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que sea plenamente vigente, podamos trabajar en esta adecuación normativa y en un año posterior podamos decir que ya es una realidad y que estamos logrando una vez más pasos pequeños, pero seguros y constantes en hablar de un trabajo digno o un trabajo decente. Soy el servidor Hipólito Romero, agradezco mucho su presencia y estamos a sus órdenes.
Que tengan una excelente semana.